nos alegramos, nos gozamos en tu redención. A continuación su programa, Alabanza, Prédica y Ministración. Sea parte de este tiempo y reciba de Dios una respuesta. Tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, oh Rey, siempre me sostienes. Por ti soy nueva criatura. Amén. Hoy dejo el pasado atrás. Perdido yo estaba en mi dolor. Tu amor me alcanzó, Señor. Siempre estará, jamás me soltará, vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará, vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Por eso podemos decir que no hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar, tu amor por siempre aquí estará, no hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar, tu amor por siempre aquí estará, no hay a dónde ir, no hay a dónde huir, nada nos puede separar, tu amor por siempre aquí estará, oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará, vas conmigo. Jamás me soltará, vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, oh, siempre me sostiene, oh, siempre me sostienes, oh, tu amor, Señor. Iglesia, no hay otro lugar más seguro que estar a los pies del Maestro. No hay otro lugar donde nos podamos sentir seguros, donde nadie nos puede señalar, nada nos puede separar, donde ninguna arma forjada pueda prosperar. A dónde ir no hay, a dónde huir, nada nos puede separar. Porque tu amor por siempre, por siempre y siempre, no hay, a dónde ir no hay, lo hemos comprobado. A dónde huir, que no nada hay, nos Señor, puede separar. Tu amor por siempre aquí estará. Oh, tu amor siempre estará, jamás me soltará, vas conmigo, tú eres fiel, tu amor siempre me sostiene, Rey. Oh, tu amor siempre estará aquí a mi lado, jamás me soltará, para ayudarme, vas conmigo, para levantarme, o para sanarme, para animarme, para darme aliento, para darme ánimo, para darme compañía, para todo eso y más. Su amor siempre estará a tu lado,
siempre, que no cabe ninguna duda, no quepa ninguna duda de que Él siempre estará con nosotros, porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Dios es fiel, amén. Amén. Él lo ha dicho, Él lo hará. No hay duda de eso. Oh Señor, gracias porque podemos disfrutar de tu fidelidad. Hoy podemos decir, Toda duda se va, a tu rostro mirar y tu obra mirar. oh, cada día podemos, Tu pacto de oh, amor, cumplido en perdón, tu gracia me das. Tú eres fiel Dios, fiel Dios. En la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, fiel Dios. Mi fortaleza y canción. oh, cada día. Fiel Dios. Esa es tu característica, Padre. Fiel de principio a final. En cada estación permanecerás. Tú siempre eres fiel. Oh, siempre, siempre. Misericordias nuevas me das cada amanecer. Porque Eres fiel Dios, fiel Dios. En la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, fiel Dios. Mi fortaleza y canción cada día. oh, siempre, oh, siempre eres fiel, Señor. Tu fidelidad es para siempre. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Oh, Él es, Él es fiel. Que no quepa duda en nuestra mente. Mi fortaleza en canción. Él es nuestra fuerza. Fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza y canción cada día. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Él es fiel en cada temporada de tu vida. Él permanece fiel en cada temporada, porque todos tenemos diferentes temporadas. Tal vez mi temporada en este momento sea alta y la tuya sea baja, pero Él no cambia. Él está conmigo y Él está contigo en la temporada que tú quieras que estés pasando, porque no depende de lo que tú pases. No le mueven las circunstancias a Dios. No le disminuye su poder lo que esté pasando en este momento. Él es fiel. Fiel Dios. ¿Puede decírselo? En la tristeza, dolor y alegría. Fiel Dios, mi fortaleza y canción. Dígalo, iglesia.
fiel Dios, fiel Dios, en la tristeza, dolor y alegría, fiel Dios, fiel Dios, mi fortaleza. mi fortaleza y canción cada día. Grande, grande, grande es tu fidelidad. Cada día, y se renueva cuando renuevas el amanecer. Aleluya, Señor. Eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eres el Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Dios de Abraham, Eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí, grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Oh, yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh Señor, en estos momentos tienes que afianzar, Espíritu Santo, afianzar tus promesas a tus hijos. el mundo pasará, Pero tu palabra permanecerá y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme está. Hoy aprenderá este corazón y aprenderá este corazón a confiar plenamente. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabo. Mi alma te alabará. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh, del anochecer, Señor. Puede anochecer y acabar la noche, pero tu fidelidad no se acaba. Del amanecer, Señor, al anochecer tu fidelidad permanece intacta. Así como estuviste con Pablo, cuando todo mundo se fue de su presencia, dice Pablo, ninguno estuvo conmigo en mi defensa, pero Dios estuvo conmigo, dijo Pablo. Así estarás conmigo, Señor. en Cristo, Anclado estoy en Él y mi esperanza firme, nunca me fallará. Yo confiaré, oh, decláralo. anclado estoy Y mi esperanza nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él. Mi esperanza firme nunca me fallará.
amanecer al anochecer yo te alabaré. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Oh, yo te alabaré. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Oh Dios, levantamos nuestras manos como símbolo de rendición, como símbolo de dependencia, como símbolo de confianza. Porque sabemos que en medio de las tribulaciones, en medio de las circunstancias, tú estás con nosotros y no nos abandonas. Gracias, Señor Jesús, porque tu fidelidad hasta el día de hoy sobre nuestras vidas. Porque fuiste fiel, eres fiel y seguirás siendo fiel. Fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad. Dígale, hacia grande. mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad, oh Dios. Gracias, Dios, por tu fidelidad a nuestra vida. Es tu fidelidad. Dígale, gracias, Señor, por tu fidelidad. Grande es tu Gracias, Señor, fidelidad, por tus bondades a mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Te bendecimos, Señor, Te exaltamos, por todo lo que has Padre. hecho y por todo lo que vas a hacer, lo que estás haciendo en cada una de nuestras vidas. Rendimos nuestros corazones, abrimos nuestros corazones a lo que nos tienes que decir, pero estamos confiados, Dios, que tú estás con nosotros siempre y que tú harás cosas grandes en nuestra vida. Lo declaramos y lo En el creemos. nombre de Jesús. Lo confesamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le da Amén, palmas a amén, Dios, amén. hermano. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Puede tomar asiento. Damos la bienvenida a los que nos acompañan el día de hoy, a pesar del clima, pero también damos la bienvenida a los que se conectan a través de las redes sociales. No es casualidad que se haya conectado, Dios tiene una palabra especial para su vida, así como también para los que están en este lugar. ¿Lo creen, hermano? Amén. Nos ha dado el honor de compartir este hermoso mensaje. Y es que dice que Dios está siempre con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes, hermano? Dios está siempre con nosotros. Y acompáñenme a leer 2 de Timoteo 4, del 16 al 17. 2 de Timoteo 4, del 16 al 17, y dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. El apóstol Pablo habla de algunas tribulaciones que había llevado en su vida, acerca de su ministerio, que no fue nada fácil cumplir el ministerio que Dios le había encomendado. Este varón, que no le había pasado, lo habían apedreado, los insultaban,
una serpiente lo picó, qué cosas no le pasó al apóstol. Y a veces nosotros nos quejamos y decimos, bueno, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Si Dios está conmigo, ¿por qué me pasa todo a mí? ¿Por qué siempre me tiene que pasar esto? ¿Que siempre tiene que pasarme lo otro? Y esas son preguntas que a veces nos hacemos. ¿No le ha pasado que algunas veces le suceden cosas y usted se pregunta, Señor, ¿y por qué me pasa esto? Y aquí vemos que el apóstol da una explicación acerca de esto. Pero él estaba seguro de algo, y es que Dios estaba con él, aún en medio de las situaciones que le había acontecido. Y como introducción podemos decir de que muchas personas pueden estar con nosotros en tiempo de abundancia. ¿A cuánto les gustan los tiempos de abundancia? Los tiempos de abundancia, hermano, son tiempos buenos, ¿verdad? Pero también dice que solo en los momentos difíciles se conoce quiénes son de verdad nuestros amigos. Muchas veces en tiempos de abundancia hay muchas personas que están con nosotros, ¿verdad? Pero realmente en tiempos difíciles es cuando se conoce quiénes realmente son nuestros amigos. Mientras muchos nos fallan, Dios siempre permanece con nosotros, no importando la situación en la que nos encontremos. Nos levanta, nos fortalece, nos guarda y nos prospera. Y aquí hablamos de una persona, de una historia de un joven, hermano, llamado José, que le sucedieron algunas cosas interesantes, y vamos a hablar acerca de la vida de José. Y quiero que me acompañe a leer Génesis. Vamos a hablar acerca de la vida de José, que es una de las historias más inspiradoras, hermanos, de la Biblia. Pero también podemos ver en la vida de José muchas cosas que él vivió. Y vamos a encontrar durante toda su vida y en su ministerio y en su llamado el plan que Dios había tenido para su vida. Y vamos a encontrar 5 pruebas, mejor dicho, de que Dios siempre está con nosotros. Y lo primero es que cuando Dios está con nosotros, soportamos las adversidades y las tribulaciones. Cuando estudiamos la vida de José nos encontramos varias cosas, hermano. Primero, que sus hermanos lo tomaron y lo echaron ¿a dónde? ¿A dónde lo echaron, hermano? A una cisterna. Dice que él había encontrado una gracia especial en su padre lo amaba, ¿verdad? Quizá era el favorito de su papá. Era diligente desde los 17 años, dice que iba y pastoreaba las ovejas y que también informaba a su papá acerca de lo que hacían los demás hermanos, no con el fin tal vez de chisme, sino porque los amaba y su papá los corregía. Quizá esa era la razón por la que les decía. Y dice que el papá de José, Jacob, le dio una túnica, y es una túnica especial. Era una túnica de colores, y los hermanos al ver esto entraron y les entró como un celo, se molestaron y lo miraban mal. Ahora, cuando los hermanos ven la situación de José, que Dios le da un sueño a este joven y él se los comparte a sus hermanos, ellos se llenaron de ira. Dice que Dios le da un sueño a José donde el final de esto, la interpretación de este sueño es que él iba a ser exaltado y que sus hermanos se iban a postrar delante de él. Y esto pues no les agradó a sus hermanos. Entonces los hermanos siempre andaban buscando y conspiraron, dice, contra él para matarle, dice la Biblia, y también al final lo que hicieron fue que lo tiraron en un pozo. Yo me preguntaba por qué José les habrá contado este sueño,
¿verdad? O sea, ¿por qué se los habrá contado? Seguramente él era un joven soñador, pero muchas veces, hermano, cuando Dios nos da algo, a veces es mejor no contarlo, ¿va? A veces si usted va a hacer algo, es mejor quedarse con la boca callada, ¿verdad? No le pasa que de repente usted va a hacer algún emprendimiento o tiene algún proyecto y ya viene y usted y se lo empieza a contar a todos sus amigos y resulta que aquella cuestión no le sale como esperaba. Entonces es importante a veces que no debamos compartir algunas cosas que Dios nos da, porque esto puede generar más bien que muchas personas se sientan mal, porque algunas personas, hermanos, piensan que la bendición que Dios le da a usted es porque Dios se la quita a ellos y se la da a usted. Y no es así, hermano. ¿No le ha pasado eso? Que muchas personas a veces se molestan porque Dios lo bendice y piensan que Dios les está quitando la bendición a ellos para dársela a usted. Por eso es importante que no enseñemos a veces la túnica a ciertas personas, porque tal vez de frente le van a decir, ah, qué bueno, pero por detrás van a desear mal para su vida. Es importante pedirle sabiduría a Dios sobre las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Pues los hermanos lo encontraron y lo tiraron andaban ahí, ¿verdad? Haciendo sus deberes. José pregunta, ¿dónde están mis hermanos? Nadie sabe, los va a buscar y cuando lo encuentran dice que conspiraron para matarle. Pero uno de sus hermanos abogó para que no lo mataran, sino que lo que hicieron fue que lo tiraron ¿a dónde? En una cisterna. Usted puede ver toda la historia de Génesis 37, no lo vamos a leer porque es mucho texto, pero por eso yo se los estoy resumiendo. Pero dice que lo tomaron y lo echaron a una cisterna. Y dice que pero la cisterna estaba vacía. No sé si tiene la idea de una cisterna, era un pozo donde sacaban agua, pero dice que no había agua en ella. Y dice que ellos se sentaron a comer y alzaron los ojos y miraron y venía una compañía de ismaelitas que venía de Galad y sus camellos traían aromas porque eran comerciantes. Pero mire qué interesante, ¿va? Los hermanos de José, sabiendo que el pobre muchacho estaba dentro de un pozo, se sentaron a comer. O sea, yo estoy en mi mente visualizando a los hermanos ahí bien tranquilos, relajados, comiendo, mientras que el hermano está allí en un pozo, hermano, posiblemente golpeado, porque cuando lo han de haber tirado, no creas que lo bajaron con una grúa, ¿verdad? O sea, lo han de haber tirado. Y se imagina usted que el pecado, hermano, muchas veces en las personas provoca que haya una esterilización como algo que ya es normal para la persona, para el pecador. El pecado hace eso en la vida del ser humano. Que llega un momento, hermano, que la conciencia está cauterizada. Hace lo malo y no sabe, no le importa, ¿verdad? Los hermanos de José, viendo que él estaba, lo tiraron y se sentaron a comer como si nada. Alguno haber dicho, ¿será que tiene hambre José? Le tiramos un pedazo de pan. Dice, no, que se sentaron. Y eso es lo que hace el pecado en la vida del ser humano cuando no hay arrepentimiento. Ya no hay un remordimiento por el pecado. Ya no hay algo que le diga ¿qué estás haciendo o estás haciéndolo mal? No hay, porque está cauterizada la conciencia y ya la moralidad para esa persona ya no es algo que le importe. Eso fue una de las primeras cosas que le pasó a José y fue una de las tribulaciones o de los procesos que Dios llevó a José para cumplir su propósito. Dice que estos comerciantes se lo llevaron y lo vendieron. Pero los hermanos dicen, pero ¿de qué sirve que lo tiremos ahí? Mejor vendámoslos. Y cuando lo fueron a ver ya no estaba, se lo habían llevado aquí. Andaban buscando ver de qué manera se lucraban de la vida de José.
Pero en medio de esa situación, hermano, lo maravilloso es que Dios estaba con él. Entonces muchas veces creemos que nos encontramos en un pozo de problemas, hermano. Así como aquel joven estaba ahí, abandonado, y pensamos que Dios no está con nosotros. Y déjeme decirle que Dios está con usted en esa situación que está pasando. Muchas veces no entendemos los propósitos. Cualquiera habría dicho, bueno, ¿y qué plan habrá tenido Dios? No sé, José, qué habrá dicho, ¿verdad? Pero era plan de Dios que él pasara esa circunstancia. La historia de José es una de las más grandes historias de la Biblia. Llena de inspiración, superación, muestra la vida de José desde una perspectiva del plan de Dios. Creemos muchas veces que porque pasamos situaciones, Dios ya se olvidó de nosotros, y no es así. No sé qué situación esté pasando usted, qué situación esté atravesando, pero déjeme decirle que Dios tiene un plan para su vida y Él lo va a cumplir en su tiempo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Así que no crea que Dios se ha olvidado de usted. Es importante entender esto, hermano, que nosotros somos escogidos de Dios. José era un escogido, era un elegido de Dios para un propósito más grande, pero tuvo que atravesar estas situaciones. Y esta es la diferencia entre un escogido y un llamado, que el que es llamado puede renunciar. Pero ¿qué dice la palabra? Mucha gente renuncia, hermano, y se va y se aparta de los caminos de Dios. Porque el que es llamado puede renunciar, pero el que es escogido no puede. Y dice que nosotros somos pueblo escogido, nación santa, pueblo escogido de Dios, dice, por su gracia. Entonces, José ya había sido elegido para un propósito mayor, un propósito grande. Y sabe que vemos a Jesús en la vida de José, porque así como José fue humillado, Jesús también fue humillado para luego ser exaltado. Muchas veces Dios permite humillación, muchas veces Dios va a permitir que te humillen y que te menosprecien para poder luego exaltarse y Él llevarse toda la gloria. Hermano, muchas veces la gente nos menosprecia y lo van a tachar de no sé qué cosa, ¿verdad? Y mucha gente lo va a quedar viendo así y va a decir, ¿y esta persona qué? Pero ¿sabe qué? A veces Dios permite eso para que luego seamos exaltados. Dice la palabra que el que se humille será exaltado. José fue menospreciado y fue humillado. Jesús también fue humillado y fue menospreciado, pero luego dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Menospreciado. Y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los necios. Notamos varias cosas en esto. Varias cosas. Cuando José tiene el sueño, él y la interpretación, ellos la tienen ahí en el instante. Pero sabe que algo curioso, que cuando José tuvo este sueño, soñó el resultado, pero no soñó el proceso que iba a pasar. Él en el sueño no sabía que lo iban a humillar, que lo iban a tirar a un pozo, que lo iban a vender, que lo iban a meter a la cárcel injustamente. Normalmente cuando nosotros estamos jóvenes tenemos tantos sueños y queremos lograr tantas cosas, pero nos olvidamos que hay que pagar un precio. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, pero también hay un precio que pagar, ¿verdad? No podemos tener ese resultado así, de primeras a primeras, sino que es importante que en el proceso Dios vaya formando nuestro carácter y vaya moldeando a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, a la imagen de Dios, hasta que seamos perfectos. Los hermanos de José lo tiraron en aquella cisterna y no sintieron remordimiento. Pero luego, hermano, de que José llega a Egipto, dice que lo compra un hombre llamado, ¿cómo se llamaba?
Potifar, y este hombre dice que era uno de los principales del faraón. Y dice que una de las cosas que siempre José tenía es que era un hombre diligente. Y dice que Dios puso gracia en la vida de José, y dice que encontró gracia en la vida de aquel hombre, de Potifar. Y dice que él lo puso como mayordomo de todo, dice, lo nombró como mayordomo de todo lo que tenía, porque de igual manera dice que este hombre todo lo que tocaba, Dios lo prosperaba. Y aquí nos enseña acerca de la diligencia, porque es importante que nosotros seamos diligentes en todo lo que hagamos, para que encontremos la gracia de Dios en nuestra vida, para con nuestras trabajo, donde sea que Dios lo ponga, Dios le va a dar gracia. Pero si usted es una persona diligente, hermano, dice que el perezoso desea y nada alcanza. Quiere tener muchas cosas, pero no puede. ¿Por qué? Porque es perezoso. Entonces José dice que era un hombre diligente, dice que trabajaba y todo lo que tocaba prosperaba porque Dios estaba con él. Dios nos prospera cuando somos diligentes. Otra situación que pasó José fue que la mujer de aquel hombre llamado Potifar se enamoró de él porque era de buen parecer. José era un hombre de buen parecer. Y aquí también que es importante que la belleza, hermanos, a veces es una trampa, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en esta situación, que aquella mujer se enamora de José, se enamora de aquel joven y quería tener relaciones con aquel joven, y José sabía que no era contra él mismo que iba a pecar, sino que contra Dios. Y esta situación, esta mujer, cuando vio que no logró convencer a aquel joven, aquel hombre, dice que ¿qué fue lo que hizo? Dice que lo acusó de algo que no había cometido. Así como Jesús fue sentenciado por cosas que no había hecho, también José fue acusado de algo que no había cometido, de un delito que no había cometido. Muchas veces la belleza, dice, es una trampa para el que la posee, pero él sabía que iba a pecar y si atendía el llamado de la esposa de Potifar. Este hombre sabía que Dios estaba con él y sabía que no podía caer en aquella tentación. ¿Sabe que Jesús también fue tentado? También fue tentado, pero dice que él fue acusado, pero no cometió ningún delito. Porque tenemos un sumo sacerdote, dice, que nos comprende, que nos entiende, porque él también fue tentado como nosotros, pero sin pecado. Entonces Dios prospera a aquel hombre, Dios prospera a José todo lo que había hecho, y luego aquella mujer viene y lo culpa de algo que él no había cometido, y aquí el esposo de Potifar, el esposo de esta mujer, dice que se enfureció y lo metió ¿a dónde? A la cárcel. Pero dice que en medio de aquel lugar Dios estaba con José. En medio de aquel lugar Dios estaba con él. Y Dios le daba sabiduría, y él llegaron dos hombres, un copero y el otro era un cocinero, y dice que tuvieron un sueño en aquella cárcel y José les dio la interpretación. Y luego cuando salieron, el faraón tuvo un sueño, y dice que el copero le dijo al faraón: ¿recuerdas que una vez estuve preso? Conocimos un hombre hebreo que él sabe interpretar los sueños. Porque el faraón había tenido un sueño que ningún sabio de todo Egipto, ni sus magos, ni los hombres más sabios de todo Egipto podían interpretar. Entonces vemos aquí que su gracia nos capacita. Eso lo puede ver en Génesis 41 del 1 al 36. Dios utiliza el sueño del faraón para que su propósito se cumpla en medio de aquella situación. José fue llamado delante del faraón a interpretar
aquel sueño que ningún sabio en todo Egipto había podido descifrar. Pero él sabía que quien iba a interpretar ese sueño era Dios y no él mismo. Qué importancia de saber, hermano, que cuando tenemos éxito, cuando Dios nos capacita en algo, no atribuirnos esto a nosotros. Mire la humildad de José, que le dice al faraón: será Dios quien interprete tu sueño. Qué importancia es honrar a Dios, hermanos, cuando estamos en un momento importante, cuando estamos frente a gente importante. Muchas veces Dios lo va a poner frente a gente importante, y es ahí donde se va a ver realmente si realmente honramos a Dios o no, ¿verdad? O nos convertimos a ellos, ¿verdad? O lo invitan a un lugar a usted y usted sigue la corriente. O depende de con quién esté, ¿verdad? Imagínense que lo llamen con la presidenta, con algún ministro. José estaba frente a nada más y nada menos que el faraón, y él honró a Dios y le dijo que no era su capacidad lo que iba a lograr que él revelara ese secreto, sino que era Dios. Eso es importante, hermano. Su gracia nos capacita y nos hace sabios. Dios estaba con José, y mientras estaba en aquella prisión, Dios lo capacitaba para un propósito, y ese fue el medio que Dios utiliza para llevar a cabo el propósito de Dios. Y era el sueño de aquel faraón. José había entendido, hermano, que sus hermanos lo vendieron, así como los fariseos, como los judíos entregaron a Jesús y no creyeron en él. Los hermanos de José no creyeron en él tampoco, y estaban confabulados para que ese sueño no se llevara a cabo, y iban a hacer lo que fuera posible, lo que estuviera en sus manos, para que ese sueño no se llevara a cabo. ¿Cómo iba a ser posible que ellos iban a dejarse liderar por alguien tan insignificante como José, el menor de todos sus hermanos? Lo mismo pasó con Jesús. Cuando los fariseos lo miraban, decían: ¿cómo es posible que este hombre vaya a ser el Mesías? ¿Cómo es posible? Pero Dios tenía un propósito más grande. Esperamos en el tiempo de Dios. En Génesis 41, del 37 al 45, dice que después de aquel faraón haya tenido aquel sueño, ¿se acuerdan del sueño que tuvo? Había soñado con unas vacas, dice, gordas, con 7 vacas, y dice que soñó con 7 espigas de trigo también. Y luego después vino una, dice, y se comió una flaca y fea, y se comió a las vacas que estaban gordas y bonitas. Y José le dice la interpretación, ¿verdad? 7 años de prosperidad, pero 7 años de escasez. El tiempo de Dios se estaba cumpliendo en la vida de José. Dice que el faraón dio un testimonio honorable de José y dijo: ¿Quién hay en Egipto como este varón? José le da la interpretación, pero también le da un consejo al faraón. Le dice que guarde alimento, porque los próximos 7 años, después de los años de prosperidad, iban a ser años de sequía como ningún otro en la tierra. Y el faraón dice que pone a José señales de honor y le dio un nombre del valor para que él tenía, y le puso, dice, Safnat Panea, que significa revelador de secretos. Y este ascenso de José nos da ánimo a todos para confiar en Dios. ¿Cómo es posible, hermano, que después de que lo que le pasó a José en su vida, Dios luego lo pone en un lugar tan privilegiado, el segundo en todo Egipto? Muchas veces no entendemos, hermano, los procesos de Dios. Muchas veces no entendemos por qué pasamos situaciones, pero son necesarias para nuestra vida, para cumplir lo que Dios le ha encomendado. El asunto, dice, le pareció bien al faraón y a sus siervos, y pusieron a José como el segundo al mando de todo Egipto. Pero algo que me marca
que me llama la atención de esta historia tan bonita, la historia de José. Y recuerdan que hablábamos de 5 pruebas de que Dios está con nosotros. La primera es que soportamos las adversidades y tribulaciones. La segunda es que Dios nos prospera cuando somos diligentes. La tercera es que Dios, su gracia nos sostiene y nos capacita, dice, y nos hace sabios. Cuarto, que esperamos el tiempo de Dios. Y quinto, que somos humildes y agradecidos. No podía ya José contenerse cuando vienen los hermanos, cuando viene su familia delante de él, no lo reconocieron, estaba en un puesto muy importante del imperio egipto. Era el segundo al mando y nada más y nada menos que de todo Egipto, el imperio más grande de aquel tiempo. Y cuando los hermanos llegan a presentarle una situación, él solo los queda viendo y dice que no se pudo contener sus lágrimas y empezó a llorar. Si José hubiera sido alguien vengativo, ¿qué hubiera mandado a hacer? ¿Va? Los hubiera mandado a encarcelar, los hubiera mandado a matar, no sé qué hubiera hecho. Pero dice que él tomó una actitud diferente. Y dice que él empezó a llorar. Se desahogó cuando vio a sus hermanos. Y dice que comenzó a llorar a gritos. Génesis 45 del 1 al 5 puede leer. No lo vamos a leer porque es mucho texto, pero esto fue lo que sucedió. Y entonces José, cuando los hermanos ven que este hombre empieza a llorar, yo me imagino que se quedaron viendo, ve, este loco. Y se asustaron, ¿verdad? ¿Por qué empezó a llorar? Se asustaron. Pero José les dijo, soy yo, dice, su hermano. Y los tranquilizó. Soy yo, no temáis. Así como Jesús les decía a sus discípulos cuando tenían temor, soy yo, no temáis. Él les dijo, soy yo, José, su hermano. Humildad y agradecimiento. Este hombre mandó a hacer de su familia, mandó a traer a su familia y les dio lugar, tierras, y se preocupó por su papá, Jacob, quien ya era de edad avanzada. Importante que nos hagamos cargo de nuestros padres, hermanos, nuestros papás. Dentro de lo que sea posible es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Y el propósito que Dios tenía para la vida de José fue comenzar una apertura que Dios tenía para el pueblo de Israel. Y este propósito que Dios llama a José era un propósito más grande. Pero ¿qué cosas tuvo que pasar para que esto fuera cumplido, para que esto se cumpliera? ¿Qué podemos concluir sobre la vida de José? Pasó tribulaciones, lo encarcelaron sin haber sido culpable, lo tiraron, lo vendieron, lo humillaron, pero Dios estaba con él. ¿Sabe que esta palabra es tan poderosa que dice José estaba en la cárcel, pero Dios estaba con él? José estaba en aquel lugar, en aquella cisterna, pero Dios estaba con él. Entonces, qué importante es que nos apoderemos de esta promesa, y es que a pesar de que estemos pasando situaciones, Dios está con usted. ¿Lo cree, hermano? Dios está con nosotros, sin importar lo que estemos pasando, porque es que es difícil a veces que nos alegremos cuando estamos pasando tribulaciones, cuando no soportemos alguna situación, pero algo tenemos que estar seguros, y es que Dios está con nosotros. No debemos olvidar que el mismo llamado, el propósito, un propósito más grande, no nos va a desamparar ni nos va a dejar. Debemos poner nuestra confianza en Él. Y quiero concluir con esto, que me llamaba mucho la atención, y es que a José le quitaron su vestido,
le quitaron su bata, dice, su túnica, la desgarraron, le llenaron de sangre para poner ahí una cuestión, le quitaron todo, lo humillaron, pero sabe que no pudieron quitar la gracia de Dios. Esa no se la puede quitar nadie, hermano. Nadie le va a quitar eso. Pueden destruirle pueden quitarle todo, hermano, su libertad, sus bienes. Muchas veces el enemigo va a querer quitarle todo lo que tiene, pero hay algo que no puede quitarle, y es la gracia de Dios en su vida. Y esa es suficiente, y esa es la que nos va a sostener siempre. Así que cierre sus ojos ahí. Dios, gracias, Padre, porque a pesar de lo que pasamos en nuestra vida, las situaciones que podamos pasar, estamos seguros de que tú estás con nosotros, oh Dios. Que aunque el enemigo nos quiera quitar todo lo que tenemos, inclusive destruir nuestra reputación, sabemos que la gracia tuya no la va a quitar nadie. Que tu gracia siempre esté sobre nuestras vidas, que tu gracia esté siempre sobre nosotros. Ese es nuestro anhelo, porque tú eres suficiente para nosotros. Tu gracia nos sostiene en cualquier sean nuestras situaciones y nos capacita y nos ayuda. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, dice el Señor. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si alguno cree esta palabra, diga conmigo, amén. Yo la creo y la recibo. Bendiciones. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.